Uno de los principales contextos del riesgo en el plano latinoamericano es el relacionado a la escasez de agua producto de la actividad minera. Colombia y Perú, dos naciones andinas sudamericanas, ofrecen ejemplos vivos y continuos de las consecuencias del extractivismo a escalas comunitarias y ecosistémicas. La riqueza mineral de estos países sudamericanos ha suscitado la dependencia del sector minero como motor económico primario y con el beneplácito de los gobiernos se ha dado paso al aprovechamiento de recursos naturales a gran escala, actividad que si bien puede estar ligada a progreso en los términos económicos actuales, también involucra un daño ambiental desmedro que en muchas ocasiones ha llegado a afectar a comunidades enteras. Una cuenca hidrográfica es un sistema complejo donde un conjunto de personas construyen su vida en función de un río. Estos territorios, que abarcan cientos de afluentes que modelan a su paso el paisaje hasta la desembocadura del cauce principal, significan el asiento y el sustento de los medios de vida de millones de personas colombianas y peruanas. Existe una amplitud de investigaciones científicas que dan cuenta del efecto de la actividad minera en las aguas superficiales y subterráneas. Usualmente, tres procesos tienen ocurrencia: acidificación, introducción y aumento de metales tóxicos y sedimentación. El primero de estos procesos tiene repercusión directa en la biota del área, que sin el tratamiento adecuado puede desencadenar consecuencias negativas en gran parte de la cuenca hidrográfica en relación al uso productivo del agua y su consumo. Asimismo, el agua procedente de minas de oro a cielo abierto tiene sólidos suspendidos en aumento, produciendo la movilización de elementos tóxicos que actúan como catalizadores en la disminución del pH del agua receptora. Este proceso puede degradar la calidad del agua en fuentes superficiales y esto puede traer consigo impactos negativos en el uso doméstico, industrial y agrícola del recurso hídrico. Um, si no hay una conciencia sobre los riesgos que implica la extracción de recursos naturales, entonces evidentemente uno se quedaría solamente con la visión de un posible aporte y se trata al crecimiento económico, digamos, y se trataría solamente de preocuparse de la generación de ingresos, ¿no? Por ejemplo, para los hogares, a través de empleo, etcétera, y principalmente para el Estado, a través de mecanismos de propiedad del Estado, de los recursos mismos, a través de impuestos, a través de royalty, etc. Pero para un manejo correcto, digamos, un manejo a largo plazo que ayuda al desarrollo basado en esa actividad, los riesgos asociados a esa actividad deben ser un elemento central para tener siempre también la conciencia en el fondo sobre lo que implica la volatilidad, sobre lo que implica el exceso de recursos en ciertos momentos y recursos financieros en ciertos momentos y la escasez de recursos financieros en otro momento, simplemente debido a la ciclicidad que es propia de esa actividad. Y eso ya como punto de partida es algo fundamental para manejar de buena forma los recursos naturales. Ahora, con respecto a los riesgos más bien asociados a un tema laboral, a un tema social, a un tema ambiental, eso ya está totalmente fuera de pregunta. Claramente eso teniendo en mira el desarrollo del país, tiene que ser algo que va de la mano con evaluar las posibilidades de desarrollo de la actividad minera. Considerar esos riesgos, claro. Ya. Colombia es actualmente testigo de una abrumadora autodeterminación de diversos pueblos donde las comunidades buscan dar freno a la actividad minera
de gran escala en sus jurisdicciones. El caso más emblemático ha sido sin duda el de Cajamarca, un municipio en el departamento colombiano de Tolima, donde el gobierno había dispuesto la realización de una mina de oro a cielo abierto. El proyecto minero La Colosa, como se llamaría este proyecto minero, se instalaría en una zona de interés ambiental, en la alta cordillera, donde nace el agua que nutre de vida a cientos de miles de habitantes en la cuenca del río Coello. Tanto en Cerro de Pasco como en La Oroya, esos niños en todos los resultados tienen valores elevados por encima del límite referencial del Ministerio de Salud a plomo. Si usted quiere matar un ecosistema, ponga materiales tóxicos en la cabecera, en las fuentes de agua. Y las empresas prefieren muchas veces pagar multas mínimas, es decir, solamente contamino y pago y no importa, porque finalmente eso me sale más barato. Cambian los gobiernos, pero el sistema o el matrimonio, digamos, entre la gran empresa y el Estado se mantiene. Como pudimos observar en el video anterior, los conflictos generados por la actividad minera a gran escala se han traducido en la generación de conflictos ambientales. Ejemplo de esto es el proyecto minero Yanacocha, en el departamento de Cajamarca, Perú. Denominado la mina más grande de oro de Latinoamérica, tiene la particularidad de encontrarse sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, se encuentra ubicada en la cabecera de Cuenca. El problema surge cuando se ha comprobado que la cantidad de agua ha ido disminuyendo debido a la actividad minera. Y al mismo tiempo existe la evidencia de contaminación de agua por metales pesados, como el plomo, el mercurio, el cobre, y no solo en los cauces principales, sino en los cauces aledaños. A continuación hablaré sobre los procesos de comunicación del riesgo en el contexto de la escasez de agua producida por la actividad minera. La heterogeneidad del conocimiento del riesgo constituye un problema generalizado en los países de Colombia y Perú, sobre todo a raíz de la instalación de proyectos mineros en las cabeceras de cuenca, generando muchas veces conflictos socioambientales. Y no solo hablamos de la escasez de agua como una amenaza de origen natural, como ya lo había comentado Andrés, sino que como está relacionado a un riesgo, es un efecto derivado de la modernidad. Bueno, les voy a explicar ahora a qué me quiero referir con eso. En este sentido se contraponen dos percepciones distintas del riesgo, por ejemplo, las de las comunidades y las del Estado. La principal preocupación de las comunidades muchas veces es quedarse sin agua, pero esto debido a que sus actividades productivas están muy ligadas a ese recurso hídrico, como la agricultura y la ganadería, y que muchas veces son de sustentación familiar, es decir, ellos producen para autoconsumo o para poder comercializarlo a nivel local. Entonces los recursos que obtienen de esto son solamente de subsistencia. Y por otra parte están la percepción del riesgo que tiene el Estado. El Estado asume que al presentar una evaluación de impacto ambiental ya se están cubriendo con los efectos que estos podrían causar. Sin embargo, muchas veces estos efectos no pueden ser medidos ni estimados porque no se cuenta con un personal que esté específicamente capacitado ni que tenga los instrumentos o herramientas para poder hacerlo. Entonces se queda un poco en cuestión que si realmente se está fiscalizando o no, y la población muchas veces desconfía de eso. Entonces acá se puede distinguir que son dos percepciones del riesgo distintas. Actualmente, en el caso peruano, como hemos visto en los videos anteriores, se siente una desconfianza y al mismo tiempo sienten que no son comprendidos por el Estado, que debería de proteger sus intereses. Entonces, y más aún cuando el Estado junto con las empresas mineras siempre tienen un discurso de invisibilizar este riesgo mediante frases como hay agua pero se pierde cuando llega al mar, o hay agua pero lo que falta es recolectarlo. Entonces tienen una visión muy cerrada del agua, simplemente basándose en la cantidad de agua.
y en el valor económico que tiene el agua. Sin embargo, deja de contemplarse el efecto sistémico que tiene el agua en las cuencas, y también trata de invisibilizar la calidad de agua, porque muchas veces puede haber mucha agua, pero muchas veces este recurso, al ser captado en la cabecera de cuenca, no cuenta con no cuenta con la capacidad de poder, muchas veces estas minerías, tratar el agua y que pueda tener una buena calidad y pueda ser de consumo humano. Y bueno, la frase muy típica que se está dando ahora es que el oro no se come. Entonces podemos ver qué tan importante puede ser el recurso hídrico y cómo se contraponen estas dos posiciones sobre la percepción de riesgo ante la actividad minera. Asimismo, es evidente que esta heterogeneidad de conocimiento está muy fuertemente ligada a la asimetría de información y al exceso de poder, ya que si bien, como lo comentamos, el gobierno exige un estudio de impacto ambiental, muchas veces estos documentos son de acceso restringido o solamente son accesibles a un pequeño grupo de poder. Entonces, con la restricción se crea desconfianza y al mismo tiempo falta una inexistencia de representatividad por parte de los gobiernos locales y del Estado. Es decir, es una cadena de sucesos que son causantes de estos conflictos socioambientales. El riesgo por escasez de agua derivado de actividades mineras a cielo abierto podemos observar algunos elementos característicos de la sociedad del riesgo. Para empezar, no hablamos de la escasez de agua como una amenaza de origen natural o obediente a patrones naturales, sino que lo tomamos como un riesgo, que no es más que un auténtico hecho humano derivado de la modernidad. El riesgo, en términos de Ulrich Beck, es producto de una toma de decisiones que el ser humano ha realizado de manera consciente. En este orden de ideas, el extractivismo como motor económico ha significado progresos económicos de acuerdo a los parámetros de las sociedades industrializadas en las que vivimos hoy día. Sin embargo, como consecuencia de sus propias dinámicas económicas, el medio ambiente ha sufrido las consecuencias más palmarias, negativas e irreversibles. La modernización industrial ha conllevado a la modernidad reflexiva sobre la cual Giddens sostiene que el público tiene ya una marcada percepción del riesgo, sea por constructo social, sea por educación o sea por una constante preocupación sobre el futuro. Sin embargo, dicho conocimiento del riesgo supone una ambivalencia, ya que el público asume su conocimiento del riesgo de acuerdo a sistemas abstractos y complejos. Esto quiere decir que el sistema provee discursos de propagación del riesgo por medio de datos que la gran mayoría del público no entenderá, y es allí donde la confianza en el sistema cobra relevancia. Otra ambivalencia tiene que ver con la comunicación del riesgo, que pasa del terreno subjetivo de identidades colectivas que aprendían el conocimiento de manera diferente, como sucedía con la comunicación del riesgo en clases sociales, a una percepción del riesgo cada vez más individualizada, teniendo en cuenta las características y entorno social de cada persona. Los postulados de Giddens, adaptados a los casos sudamericanos de escasez de agua por minería, se vislumbran en la conjunción del riesgo tecnológico y del riesgo ecológico. Cabe destacar que los conflictos mineros descritos han sido estancados mediante procesos de gobernanza que, como Anthony Giddens sostiene, han ido de lo general a lo particular. Los movimientos sociales han previsto una conexión entre la agenda macroestructural y la agenda local, donde se configuran estructuras y estrategias donde individuos colectivizados buscan una gestión social del riesgo. Okay. Sobre ese tema hay varias medidas que ya están en curso. De hecho, hay varios proyectos en la minería de cobre en el norte chileno que ya van en este sentido, que son básicamente dos principales medidas. Lo primero es el reciclaje de agua ya utilizado en la minería. En la minería de cobre hay varias posibilidades en cual efectivamente es posible utilizar el agua ocupado en el proceso productivo
de nuevo, después de un procesamiento necesario, evidentemente, lo que además tiene beneficios ambientales evidentes. Okay. Y el segundo, en términos de dimensión, aún mucho más importante, evidentemente, es la desalinización de agua de mar. Ah, ok. Eso claramente es más importante en el sentido del volumen total. Tiene un costo adicional importante, lo que ha frenado el desarrollo de esa medida, evidentemente, pero sobre todo tiene también externalidades ambientales que hay que contrarrestar con el beneficio, porque necesita mucha energía, porque hay que bombear el agua desalinizada a una altura considerable, dada la morfología, digamos, del norte chileno. Y segundo, tiene externalidades negativas por la extracción del agua mismo en el mar, que tiene un impacto sobre la biosfera, digamos, marina, en el ámbito costero donde se extrae el agua. Pero esas son las dos medidas principales, reciclaje y desalinización. Ya. Y en relación a, digamos, estas medidas, ¿hay problemas en el norte chileno con las comunidades que puedan ser afectadas? ¿O estas medidas, digamos, son aceptadas por las comunidades? Allí, de verdad, no hay mucho. No tengo la información necesaria. Solamente me puedo imaginar que el tema del reciclaje no debería ser un problema, porque eso es algo que evidentemente genera beneficios. Lo que evidentemente hay problemas son por la extracción del agua actual, del agua en donde hay efectivamente una competencia entre lo minero y la agricultura tradicional, donde evidentemente la minería puede pagar precio. Ok.